Mi yerno Rodrigo me arrancó las llaves del coche de la mano en mitad del almuerzo dominical, mirándome con desprecio frente a toda la familia mientras sentenciaba: «Ya no manejas, viejo. Este auto ahora es mío». Sentí cómo la sangre se me congelaba en las venas mientras escuchaba a mi propia hija Elena apoyar semejante atropello con un simple murmullo de resignación: «Déjalo, papá. Él lo necesita más». Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Julián Morales Castro, tengo 63 años y trabajé exactamente 4 décadas como mecánico industrial y especialista en motores clásicos antes de jubilarme. No soy un anciano frágil ni una persona que se deje pisotear fácilmente, pero a lo largo de los años aprendí que la fuerza bruta nunca supera a la inteligencia paciente. Aquella tarde de domingo, el ambiente en el comedor de nuestra casa, en las afueras de Madrid, olía a asado de cordero, vino tinto y a una traición silenciosa que llevaba meses gestándose en la sombra. El objeto de la discordia no era un vehículo cualquiera. Se trataba de un coupé clásico de 1985 que yo mismo había rescatado de un desguace hace casi 12 años. Dediqué incontables noches, madrugadas enteras y más de 35.000 euros de mis ahorros en restaurar cada pieza, ajuste de motor, cableado y pintura. Ese coche representaba mi sudor, mis horas de descanso sacrificadas y el dominio absoluto de un oficio que dominaba a la perfección. Rodrigo Ibáñez Soria, mi yerno de 34 años, había entrado a nuestra familia hacía un lustro tras casarse con Elena. Trabajaba como corredor inmobiliario, o al menos eso le gustaba presumir en cada reunión social a la que asistía. Siempre vestía trajes a medida que apenas podía pagar y utilizaba un lenguaje pretencioso para ocultar una insondable falta de madurez y una ambición desmedida. Hacía 3 meses que su propio vehículo había sido embargado por impagos, un detalle que intentó camuflar bajo el pretexto de una supuesta avería irreparable. La escena en la mesa familiar había alcanzado su punto culminante cuando Rodrigo, sin previo aviso, estiró el brazo sobre el mantel y sujetó el llavero de cuero que yo acababa de dejar junto a mi plato. Lo apretó con fuerza en su puño y me miró fijamente a los ojos con una sonrisa cargada de arrogancia y superioridad. A tus 63 años tus reflejos ya no son los de antes, Julián. Un coche de esta potencia es peligroso para un jubilado y yo tengo clientes importantes que transportar a partir de mañana por la mañana, declaró con una seguridad pasmosa, guardándose las llaves directamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Miré a mi hija Elena aguardando una reacción justa, una defensa hacia el hombre que había trabajado turnos dobles durante más de 3 decenios, para pagarle la universidad y asegurar su futuro. Sin embargo, Elena simplemente bajó la mirada hacia su plato de comida, evitó mi contacto visual y pronunció aquellas palabras que se clavaron como espinas en mi pecho. «Déjalo, papá. Él lo necesita más para trabajar». En lugar de levantarme, gritar o provocar un espectáculo lamentable en la mesa, apreté los dientes en silencio y sostuve la mirada de Rodrigo durante 5 largos segundos. Mi mente, acostumbrada a diagnosticar fallos mecánicos complejos y entender el funcionamiento de sistemas intrincados, comenzó a evaluar la situación con una frialdad absoluta. Ellos creían que estaban tratando con un anciano indefenso y derrotado, pero ignoraban que la paciencia de un artesano es la herramienta más peligrosa cuando se trata de ejecutar una respuesta calculada. Durante la comida, Rodrigo continuó hablando en tono elevado sobre las grandes operaciones inmobiliarias que planeaba cerrar durante la semana entrante, utilizando descaradamente la figura de mi vehículo como un símbolo de estatus para impresionar a sus socios. Escuché cada detalle, memoricé cada horario que mencionó y registré la complacencia ciega de mi hija ante las mentiras de su esposo. Cuando cayó la tarde y la cena improvisada llegó a su fin, Rodrigo dejó el coche estacionado en el garaje de la vivienda, asegurándose de activar el cierre centralizado con ostentación antes de subir a la planta superior.
Yo me retiré a mi habitación a las 22:15, escuchando desde la penumbra cómo la casa quedaba en completo reposo. Permanecí sentado al borde de la cama, observando mis manos manchadas por antiguas cicatrices de grasa y metal. Esas mismas manos habían montado cada tornillo, calibrado cada carburador y diseñado las modificaciones eléctricas de ese automóvil. Rodrigo creía que la propiedad de un coche se reducía a tener un pedazo de metal moldeado en la mano, pero desconocía por completo que la verdadera llave de ese motor estaba grabada en mi memoria. A las 2 de la madrugada, cuando el silencio en la residencia era total y solo se escuchaba el susurro del viento exterior, me levanté sin hacer el menor ruido. Caminé descalzo hasta el pequeño despacho donde guardaba los expedientes personales y los documentos técnicos del vehículo. Abrí el cajón inferior mediante un código secreto y extraje el expediente original de la propiedad. Allí estaba la documentación oficial emitida por la Dirección General de Tráfico, el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica y la póliza de seguro pagada hasta el año siguiente, todo registrado única y exclusivamente a nombre de Julián Morales Castro. Ningún documento legal respaldaba la mentira que mi yerno intentaba imponer mediante la intimidación verbal. Mientras revisaba las facturas de repuestos y las fechas de mantenimiento acumuladas a lo largo de más de una década, recordé el momento exacto en que instalé un sistema de protección personalizado en el compartimento del motor. Era una modificación analógica, un puente eléctrico diseñado por mí mismo años atrás para evitar robos cuando solía aparcar el coche en zonas industriales complicadas. Un pequeño interruptor mecánico oculto tras la estructura del chasis, capaz de interrumpir el paso del flujo principal de corriente hacia la bobina de encendido sin dejar rastro informático ni alterar el tablero de instrumentos. Rodrigo creía que se había apoderado de una máquina lista para servir a su vanidad, pero en realidad solo tenía en su poder una caja de metal inerte cuya vida dependía enteramente de mi voluntad. La humillación que me había infligido frente a mi propia hija no quedaría sin respuesta, pero esa respuesta no se daría mediante insultos ni pleitos estériles, sino a través de una lección técnica e inolvidable. Me acerqué a la ventana de mi habitación, que daba al patio trasero, y me quedé contemplando la silueta del coupé bajo la luz tenue de la farola. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana. Mañana a las 6, según las vanaglorias de Rodrigo, el vehículo debía trasladarlo a una cita decisiva al otro lado de la ciudad. Mientras la noche avanzaba en completa calma, una certeza matemática se asentó en mi mente. La arrogancia siempre comete el error de subestimar la experiencia. Observé detenidamente la pequeña llave metálica de repuesto que guardaba en el fondo de mi cajón personal, sintiendo el frío del acero entre mis dedos. Mañana por la mañana Rodrigo descubriría que arrebatar algo por la fuerza no otorga el conocimiento necesario para dominarlo, y que la ignorancia suele pagar un precio extremadamente alto cuando intenta desafiar 4 décadas de oficio. Decidí acostarme nuevamente y dormir durante las pocas horas que restaban antes del amanecer. La serenidad de saber exactamente lo que debía hacer reemplazó cualquier vestigio de amargura o enojo. El plano de la respuesta estaba trazado en mi cabeza con la misma precisión con la que solía ajustar las válvulas de un motor de 12 cilindros. Escuché el tic-tac constante del reloj sobre la mesa de noche, marcando las 3:45. En poco más de 2 horas la casa se despertaría para presenciar el inicio de una secuencia de acontecimientos de la cual Rodrigo no tendría el menor control. Me acomodé en la almohada, cerré los ojos y dejé que la tranquilidad del profesional que conoce cada secreto de su máquina me guiara hacia un descanso profundo e imperturbable. El silencio de la madrugada era la antesala perfecta para el ajuste de cuentas que estaba a punto de comenzar. Ninguna palabra de más, ningún gesto de violencia, simplemente la aplicación rigurosa de la lógica y la verdad sobre aquellos que habían olvidado el significado del respeto hacia un padre y un profesional. El crujido del suelo de madera en el pasillo de la primera planta resonó a las 5:15 de la madrugada,
cuando las luces de la cocina todavía estaban completamente apagadas. Me mantuve inmóvil junto al aparador del recibidor, sosteniendo en la mano derecha la pequeña linterna de taller que utilizaba para inspeccionar los bloques de cilindros en zonas de difícil acceso. Escuché los pasos apresurados de Rodrigo bajando las escaleras, seguidos por el sonido metálico de las llaves chocando contra la mesa de cristal de la entrada. Él no me vio. Se desplazaba con esa prisa torpe de quien cree que el mundo entero debe amoldarse a sus urgencias. Llevaba una chaqueta de vestir de tono azul oscuro que apenas le cerraba en el abdomen y un maletín de cuero gastado bajo el brazo. Cuando pasó a mi lado sin notar mi presencia en la sombra, el olor a loción barata y a humo de tabaco rancio impregnó el aire de la estancia. Lo vi sacar su teléfono móvil del bolsillo superior, marcar un número con el pulgar y colocar el aparato en altavoz mientras buscaba algo en el interior del maletín. «Te he dicho que tendré el dinero antes de las 2 de la tarde, no me presiones más», murmuró Rodrigo con una voz áspera, filtrada por el pánico que intentaba disimular desesperadamente. La voz al otro lado de la línea, distorsionada por el altavoz pero perfectamente audible en el silencio de la casa, respondió con una frialdad tajante. «El plazo venció el viernes pasado, Rodrigo. Si a las 14 horas no tenemos los 18.000 euros o la garantía correspondiente, la deuda pasa a otra fase y iremos a buscarte a la oficina inmobiliaria frente a tus clientes». Rodrigo cortó la llamada de golpe, dejando escapar una maldición ahogada mientras guardaba el dispositivo. Aquella conversación de apenas 10 segundos terminó de encajar la última pieza del rompecabezas que yo llevaba semanas intentando descifrar. La supuesta avería de su todoterreno, las llamadas a horas intempestivas que atendía en el jardín y la repentina urgencia por apoderarse de mi vehículo no respondían a una simple necesidad de transporte profesional. Mi yerno estaba hundido hasta el cuello en deudas de juego y préstamos irregulares, y pretendía utilizar mi trabajo de 12 años como moneda de cambio para salvar su propio pellejo. Esperé a que el sonido de la puerta del garaje rompiéndose al abrirse amortiguara mis movimientos para desplazarme hacia el ventanal lateral de la vivienda. Desde esa posición tenía una visión directa del compartimento del motor y del lateral izquierdo del automóvil. Rodrigo abrió la puerta del conductor, se acomodó en el asiento de piel negra y colocó la llave en el bombín de arranque. Lo vi ajustar el espejo retrovisor con un gesto brusco, reflejando en su rostro una mezcla de arrogancia impostada y nerviosismo absoluto. Lo que mi yerno no sabía era que 3 horas antes, mientras la casa dormía profundamente, me había deslizado hasta el garaje en penumbra. No me hizo falta forzar nada, ni provocar ningún daño visible. Abrí el capó utilizando la palanca secundaria. Metí la mano en el espacio de apenas 5 centímetros que queda entre el filtro de aire y el mamparo de fuego, e interrumpí la conexión del cable de masa que alimenta la bobina de encendido. Era un truco simple, una modificación personalizada que solo alguien que conociera la arquitectura exacta de ese bloque de 8 cilindros podría detectar. Para cualquier mecánico convencional con consola de diagnosis moderna, el vehículo simplemente parecería haber sufrido un fallo eléctrico indeterminado. Rodrigo giró la llave. El motor de arranque funcionó con fuerza, haciendo girar las poleas y las correas con un sonido metálico y constante. Pero la mezcla de gasolina no recibió la chispa necesaria para encender la primera cámara de combustión. El coche permaneció completamente mudo. El primer intento duró unos 4 segundos. Rodrigo soltó la llave, soltó un bufido de frustración y volvió a intentarlo con más fuerza, pisando el acelerador a fondo, como si se tratara de un carburador de los años 60 inundado de combustible. El motor de arranque volvió a girar en vano, consumiendo valiosa energía de la batería, sin generar la menor explosión en los pistones. Desde mi posición tras el visillo de la cocina, mantuve la respiración tranquila mientras observaba cómo la tez de Rodrigo pasaba del tono pálido del amanecer a un rojo intenso de pura ira. Golpeó el volante con la palma de la mano abierta, haciendo sonar la bocina durante un segundo en mitad del silencio del vecindario. La vibración del claxon
Hizo retumbar los cristales de la casa, pero yo no me moví ni un solo milímetro. «¡Maldita chatarra inservible!», gritó Rodrigo dentro del habitáculo, con la ventanilla parcialmente bajada. Salió del coche de un brinco, dejando la puerta abierta de par en par, y caminó en círculos por el hormigón del garaje mientras se llevaba las manos a la cabeza. En ese preciso instante, los pasos suaves de mi hija Elena se escucharon en el pasillo superior. Bajó la escalera vistiendo su bata de casa, con el rostro desencajado por el cansancio y la interrupción repentina de su descanso. Me miró a mí parado en el umbral de la cocina, y luego fijó la vista en el garaje iluminado, donde su esposo continuaba profiriendo insultos al aire mientras pateaba el neumático delantero izquierdo del vehículo. «¿Qué está pasando aquí a estas horas?», preguntó Elena apretándose el cinturón de la bata con manos temblorosas. «Rodrigo, vas a despertar a todos los vecinos con esos gritos». Rodrigo se giró hacia ella con los ojos inyectados en sangre y el sudor marcando la frente, a pesar del aire fresco de las 6 de la mañana. Me señaló con un dedo acusador, intentando transferir la responsabilidad de su propio fracaso hacia la persona que tenía enfrente. «Este viejo me ha dado un coche estropeado a propósito», chilló Rodrigo, alzando la voz sin el menor recato. «Ayer decía que el motor estaba impecable y ahora ni siquiera arranca. Tengo una reunión decisiva a las 7:30 al otro lado de la ciudad, y este montón de chatarra no sirve para nada». Caminé lentamente hacia la entrada del garaje, manteniendo las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta de punto gris. Mi postura era firme, recta, sin el menor rasgo de la debilidad que ellos asumían por el simple hecho de que yo hubiera superado los 60 años. Miré a Rodrigo directamente a los ojos, con una serenidad que parecía desarmarlo más que cualquier grito o insulto. «Ese vehículo ha pasado todas las inspecciones técnicas sin un solo fallo durante los últimos 12 años», dije con voz pausada, asegurándome de que cada sílaba sonara clara en el espacio cerrado del garaje. «Ayer decidiste que era tuyo sin pedir permiso y sin saber cómo se trata una máquina de esa categoría. Si no sabes manejarlo o entenderlo, el problema no es del coche. No me vengas con discursos de mecánico jubilado», me interrumpió él dando un paso agresivo hacia mi posición. «Tú le has hecho algo a este trasto para joderme la mañana. Sé perfectamente cómo funcionan estas cosas viejas». Elena intervino colocándose entre los dos, mirando a su marido con una mezcla de desconcierto y vergüenza. «Rodrigo, cálmate. Mi padre no tocaría ese coche para estropearlo. Sabes perfectamente cuánto lo cuida. Llama a un taxi o pide un servicio de transporte por aplicación si tienes tanta prisa. Un taxi tardará 40 minutos en llegar hasta esta zona urbanizada», respondió él fuera de sí, consultando su reloj de pulsera con desesperación. «Y la grúa del seguro tardará más de 1 hora. Si no llego a esa cita en el centro, voy a perder la comisión más grande del trimestre». Yo permanecí en silencio, observando la escena con la distancia de quien conoce exactamente el desenlace de la historia. Rodrigo sacó de nuevo su teléfono, tecleó con rabia y comenzó a pedir una grúa de asistencia urgente, dando explicaciones atropelladas sobre la ubicación de la vivienda y la urgencia del traslado. Mientras él discutía por teléfono con el operador del servicio de asistencia, mi hija se acercó a mí en la penumbra del recibidor. Su mirada ya no reflejaba la condescendencia de la tarde anterior durante la comida. En su lugar, había una grieta de duda que empezaba a resquebrajar la confianza ciega que siempre había depositado en las palabras de su marido. «Papá», murmuró Elena con voz baja, evitando que Rodrigo la escuchara desde el garaje. «¿Tú estás seguro de que el coche no tiene ningún problema grave?» Rodrigo parecía muy convencido de que todo funcionaría bien hoy. «El coche está en perfectas condiciones, Elena», respondí mirándola fijamente a los ojos, sin alterar la modulación de mi voz. «Lo que no está en condiciones es la intención con la que se tomaron las llaves ayer por la tarde. Hay cosas en esta vida que no se pueden arrebatar por la fuerza sin asumir las consecuencias». Ella bajó la cabeza, incapaz de sostener la firmeza de mi mirada, y regresó al interior de la vivienda mientras el sonido de la sirena lejana de una grúa comenzaba a escucharse a lo largo de la avenida principal. Rodrigo salió al encuentro del camión de asistencia
que acababa de detenerse frente a la verja exterior. Del vehículo descendió un operario joven, vestido con el mono de trabajo azul de la empresa de auxilio en carretera, portando una maleta de herramientas de diagnóstico electrónico de última generación. «Buenos días», dijo el técnico saludando con la cabeza. «¿Cuál es el problema con el automóvil?» «No arranca», escupió Rodrigo sin el menor gesto de cortesía. «El motor gira pero no hace el amago de encender. Conecte la consola de diagnosis de inmediato y borre el fallo que tenga. Necesito salir de aquí en 10 minutos». El operario miró a Rodrigo con cierto cansancio por la falta de educación de mi yerno. Caminó hacia el vehículo, abrió la puerta del conductor y buscó el puerto de conexión bajo el salpicadero. Yo me apoyé en el marco de la puerta del garaje, cruzando los brazos sobre el pecho, mientras observaba cómo el muchacho intentaba conectar el escáner digital al sistema de un coche fabricado en 1985. «Señor», dijo el técnico tras revisar el panel inferior durante 2 minutos. «Este coche no tiene puerto OBD de diagnosis moderna. Todo el sistema eléctrico de encendido es analógico y requiere una revisión manual de los relés, la bobina y la distribución». Rodrigo se llevó las manos a la cara en un gesto de pura desesperación, mientras el reloj marcaba las 6:45 de la mañana. El tiempo jugaba implacablemente en su contra y la presión de la deuda oculta comenzaba a devorarlo por dentro. Fue en ese momento cuando el técnico, al agacharse para revisar la caja de fusibles principal situada bajo el capó, notó un detalle inusual cerca de la torre de suspensión izquierda. Se giró ligeramente hacia donde yo estaba parado y me miró con una mueca de extrañeza en la cara. «Oiga», dijo el mecánico de la grúa dirigiéndose a mí, «este cableado de la bobina no es el original de serie. Alguien le ha puesto un puente de derivación con un conector de seguridad de la vieja escuela». Rodrigo se giró bruscamente hacia el operario, interrumpiendo las palabras del muchacho antes de que pudiera terminar la frase, y me señaló con un gesto de pura furia contenida. «Le dije que este viejo había manipulado algo», gritó Rodrigo encarando al mecánico. «Dígame qué ha hecho y arregle ese cable ahora mismo para que pueda marcharme». El técnico dio un paso atrás, molesto por la actitud violenta de Rodrigo, y cerró la tapa del maletín de herramientas con un chasquido seco que resonó en todo el garaje. «Yo no voy a tocar nada de una instalación personalizada de la que no tengo el esquema técnico, señor», respondió el muchacho con tono firme. «Mi trabajo es enganchar el coche y llevarlo al taller oficial más cercano. Si quiere que lo suba a la plataforma, fírmeme la orden de traslado. Si no, me marcho ahora mismo a atender otro aviso». Rodrigo se quedó congelado en mitad del garaje, mirando alternativamente al mecánico de la grúa, el reloj de su muñeca y la silueta inerte del coche. La vena de su cuello latía con violencia mientras la luz del sol comenzaba a iluminar la escena. Fue entonces cuando su teléfono móvil volvió a sonar en su bolsillo con la melodía de la llamada entrante que él más temía en ese momento. Sacó el aparato con manos temblorosas, miró la pantalla y, antes de responder, me dirigió una mirada llena de un odio profundo que ya no intentaba disimular bajo ninguna máscara de cortesía. «Esto no se va a quedar así, Julián», me amenazó en un susurro cargado de veneno mientras atendía la llamada y caminaba hacia la calle exterior. «Vas a pagar cada euro de lo que me estás haciendo perder esta mañana». Yo me limité a dar un paso adelante, recoger la linterna de mi taller de la repisa del garaje y caminar serenamente hacia la cocina para terminar de preparar mi café de la mañana. Sabía que la grúa se llevaría el vehículo hacia un taller concesionario de la zona comercial a las afueras de la ciudad, un lugar donde los mecánicos jóvenes dependían exclusivamente de ordenadores para diagnosticar averías. Lo que Rodrigo ignoraba por completo era que el taller al que llevarían el coche estaba regentado por un antiguo compañero de mi época de especialización industrial, un hombre que conocía exactamente cada una de mis firmas técnicas y que no movería un solo tornillo sin llamarme previamente. Mientras escuchaba el motor de la grúa alejarse por la calle, sonreí en silencio y tomé el primer sorbo de café caliente. La trampa estaba cerrada y mi yerno acababa de dar el primer paso hacia su propia caída
sin darse cuenta de que la verdad sobre sus deudas estaba a punto de salir a la luz pública. «Julián, dichosos los ojos, ¿qué te trae por aquí a estas horas de la mañana?», exclamó Tomás Navarro Vega al tiempo que se limpiaba la grasa de las manos con un trapo de algodón manchado de aceite usado. El olor característico a gasolina, metal frío y disolvente, impregnaba el aire de la nave industrial donde mi viejo amigo regentaba su taller desde hacía más de 3 décadas. Al fondo de la nave, elevado sobre un elevador hidráulico, descansaba mi coupé clásico con las 4 ruedas en el aire y la puerta del maletero levantada. Caminé entre los bancos de trabajo abarrotados de llaves inglesas, pistolas neumáticas y bloques de motor desarmados, manteniendo la compostura mientras Tomás lanzaba el trapo sobre una mesa de madera maciza. Tras él, a escasos 5 metros de distancia, pude distinguir la silueta de Rodrigo. Mi yerno caminaba de un lado a otro por el pasillo central del taller, pegado al teléfono móvil y gesticulando de forma aspaventosa con la mano izquierda mientras discutía a voz en grito con alguien al otro lado de la línea. «El chico de la grúa me dijo que el coche venía de tu casa, Julián», comentó Tomás en voz baja, inclinándose ligeramente hacia mí para evitar que Rodrigo escuchara la conversación. Cuando vi entrar esta joya en la plataforma y escuché al energúmeno ese gritar que el motor estaba roto, supe de inmediato que algo raro estaba pasando. «Nadie toca ese bloque de 8 cilindros mejor que tú». «El coche no tiene ningún problema mecánico, Tomás», respondí con tranquilidad, apoyando la mano sobre el capó de un vehículo vecino. «El único fallo que tiene ese automóvil es el exceso de ambición de la persona que intenta conducirlo sin mi consentimiento». Tomás soltó una breve risotada que disimuló de inmediato al ver que Rodrigo terminaba la llamada y se dirigía hacia nosotros con paso apresurado. La tez de mi yerno lucía demacrada, con marcadas ojeras oscuras bajo los ojos y el nudo de la corbata completamente deshecho. Había transcurrido apenas hora y media desde que la grúa se había llevado el coche de casa, pero el desgaste psicológico de saber que la cita de las 7:30 había pasado de largo era evidente en cada uno de sus movimientos. «Por fin te dignas a aparecer, Julián», exclamó Rodrigo al llegar a nuestra altura, ignorando por completo cualquier norma de cortesía frente al dueño del establecimiento. «He perdido la venta de la parcela de la urbanización del norte. 35.000 euros de comisión tirados a la basura por culpa de tu capricho de viejo resentido. ¿Puedes decirle a tu amigo que arregle el encendido de una vez para que pueda llevarme el vehículo?» Tomás cruzó los brazos sobre el mono azul de trabajo y miró a Rodrigo con una severidad que hizo que mi yerno diera un involuntario paso hacia atrás. La experiencia de un hombre de 65 años, acostumbrado a lidiar con toda clase de clientes duros, no se dejaba amedrentar fácilmente por la arrogancia de un intermediario inmobiliario en apuros. «En primer lugar, chaval, en este taller se habla con respeto», sentenció Tomás con voz firme y cavernosa. «Y en segundo lugar, la orden de trabajo de este coche está a nombre de Julián Morales Castro, que es el único propietario que consta en la documentación oficial que tengo en la oficina. Si él no autoriza la intervención, aquí no se toca ni una sola tuerca». Rodrigo se quedó en silencio durante 2 segundos, mirando a Tomás con la boca desencajada antes de volverse hacia mí con los ojos llenos de rabia contenida. «Esto es colmo», chilló Rodrigo sacando de nuevo el teléfono del bolsillo. «El coche está a mi cargo porque Elena me dio las llaves ayer por la tarde. Voy a llamar a la policía ahora mismo para que les obligue a entregarme el vehículo». «Haz la llamada, Rodrigo», le respondí con una frialdad absoluta, sacando de mi chaqueta el expediente original de la Dirección General de Tráfico. «Llama a la Policía Nacional. Les mostraremos el permiso de circulación a mi nombre, el seguro que pago puntualmente cada año, y de paso les explicaremos cómo pretendías vender un bien ajeno para saldar una deuda de 18.000 euros con un prestamista no autorizado». Al escuchar esa cifra exacta, la cara de Rodrigo perdió todo el color de golpe. La mano con la que sostenía el teléfono comenzó a temblar ligeramente y la agresividad en su postura se desintegró por completo, siendo reemplazada por un pavor primario. Miró a Tomás, luego me miró a mí
y finalmente tragó saliva con dificultad antes de bajar lentamente el brazo. ¿De qué estás hablando?», balbuceó Rodrigo, intentando recuperar un tono firme que ya no engañaba a nadie. «Yo no tengo ninguna deuda con nadie, solo quería usar el coche para trabajar». Escuché la llamada a las 5:15 de la madrugada en la entrada de la casa. Dije acercándome a él hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. «Sé exactamente con quién hablabas y el plazo que te dieron hasta las 2 de la tarde de hoy. Si creías que ibas a entregar la documentación de mi trabajo de 12 años para salvar tus errores de juego, cometiste un error de cálculo imperdonable». Rodrigo dio 2 pasos hacia atrás, apoyándose torpemente contra la pared de la oficina de recepción. La arrogancia que había exhibido durante el almuerzo del domingo se había transformado en una desesperación transparente. Se pasó la mano por el pelo desordenado y miró el reloj de la pared del taller, que marcaba exactamente las 9:40 de la mañana. El margen de tiempo se reducía implacablemente y sus opciones comenzaban a agotarse una tras otra. «Julián, por favor», dijo en un murmullo que apenas se escuchaba por encima del ruido de las herramientas del taller. «Necesito el coche antes del mediodía. Si no les entrego una garantía sólida, esos hombres van a ir a la oficina de Elena y al colegio de los niños. No sabes de lo que son capaces». A pesar de la gravedad de sus palabras, mantuve la compostura sin dejarme llevar por el pánico que intentaba contagiarme. El bienestar de mi hija y de mis nietos era mi prioridad absoluta, pero ceder ante el chantaje emocional de un hombre irresponsable solo prolongaría la agonía y pondría en riesgo todo el patrimonio familiar. «El coche no va a salir de este taller a menos que sea conduciéndolo yo», declaré con rotundidad. «Y tú vas a sentarte en esa silla de la oficina ahora mismo para explicarme exactamente cada euro que debes y a quién se lo debes. Si intentas dar un solo paso en falso o volver a faltarme al respeto, dejaré que resuelvas tus problemas con la justicia por tu cuenta». Tomás abrió la puerta de su despacho privado, indicando a Rodrigo con un gesto de la cabeza que entrara. Mi yerno caminó con la cabeza gacha, arrastrando los pies como un condenado que acude al cadalso, y se dejó caer en el sillón de cuero deslucido del interior. Yo entré detrás de él, cerrando la puerta para mantener la privacidad de la reunión. Durante los siguientes 40 minutos, la verdad salió a la luz sin edulcorantes. Rodrigo no solo debía 18.000 euros al prestamista al que había mencionado por teléfono. La cifra real ascendía a más de 42.000 euros repartidos entre 3 entidades crediticias de alto riesgo y varias apuestas deportivas impagadas. Había falsificado firmas en documentos bancarios menores y utilizado la tarjeta de crédito de Elena para cubrir los intereses de demora durante los últimos 6 meses. Escuché cada detalle en absoluto silencio, tomando notas precisas en mi libreta de campo, con la pulcritud con la que solía registrar los reglajes de los motores. Cuando terminó de hablar, Rodrigo permanecía con la vista fija en el suelo, con el sudor manchándole la camisa y la respiración agitada. «Esto es un delito de estafa y falsedad documental en toda regla, Rodrigo», le recordé, cerrando la libreta con un golpe seco. «Si Elena se entera de la magnitud real de este desastre por boca de un juez, tu matrimonio habrá terminado antes de que termine la semana». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Rodrigo con la voz quebrada por el miedo. «Haré lo que sea, Julián, pero ayúdame a frenar a esa gente antes de las 2 de la tarde. Te juro que no volveré a tocar ese coche ni a faltarte al respeto jamás». Me levanté del sillón, acomodé el cuello de mi chaqueta y miré a mi yerno con la severidad que el momento exigía. Mi plan no se basaba en la venganza piadosa ni en la rendición incondicional, sino en la ejecución de una estrategia que devolviera el orden y la dignidad a mi familia. En primer lugar, vas a sacar inmediatamente de tu bolsillo las llaves originales del coupé y las vas a depositar sobre esta mesa, le ordené señalando la madera del escritorio. En segundo lugar, vas a llamar a tu esposa ahora mismo para pedirle que se reúna con nosotros en el restaurante de la esquina a las 12 en punto. Y en tercer lugar, vas a preparar la entrega de la documentación de tu propio piso como garantía legal supervisada por un notario legítimo, no por agiotas de poca calaña. Rodrigo dudó durante un segundo,
mirando la mesa con vacilación, pero la presión de la hora límite lo obligó a acatar la primera orden. Introdujo la mano en la chaqueta, extrajo el llavero de cuero que me había arrebatado el día anterior y lo colocó sobre el escritorio con un suspiro de resignación. Recogí las llaves con la calma de quien recupera lo que siempre le ha pertenecido por derecho propio, sintiendo el peso familiar del metal en la palma de mi mano. Tomás, que observaba todo desde el umbral de la puerta, me hizo una señal discreta para que me acercara al pasillo exterior. «Julián», murmuró Tomás al oído, mientras Rodrigo marcaba el número de Elena con manos temblorosas dentro del despacho. «Hay algo que debes saber sobre ese tipo antes de que sigas adelante con la reunión del mediodía. Hace 2 días vino por aquí un cliente preguntando por la matrícula de tu coche». Me detuve en seco en mitad del pasillo, sintiendo cómo una punzada de alarma recorría mi espalda por primera vez en toda la mañana. «¿Qué cliente?», pregunté fijando la mirada en mi amigo. «¿De qué estás hablando, Tomás?». «Era un hombre alto, con traje oscuro y acento del sur», respondió Tomás con voz muy baja, asegurándose de que nadie más en la nave pudiera escucharnos. «No venía a preguntar por las averías del coche, Julián. Tenía una copia de la ficha técnica de tu vehículo en la mano, y me dijo explícitamente que Rodrigo ya había cobrado un adelanto en efectivo de 8.000 euros por la venta del motor clásico la semana pasada». El choque del vaso de cristal contra las baldosas de la oficina de Tomás hizo retumbar las paredes de la estancia a las 10:15 de la mañana. Rodrigo había saltado de la silla de cuero con el rostro desencajado por un pavor salvaje, tirando el recipiente de agua sobre el escritorio al escuchar la revelación que mi viejo amigo acababa de poner sobre la mesa. Las gotas cayeron de forma constante sobre las hojas de papel mientras mi yerno retrocedía 2 pasos, tropezando con la esquina del mueble de la recepción. «Eso es mentira», chilló Rodrigo intentando alzar la voz para imponerse, aunque la vibración de su barbilla delataba un terror incontenible. «Yo no he cobrado ningún adelanto por nada. Ese hombre debe de haberse confundido de matrícula o de persona. Tomás está inventándose historias para ayudar a este viejo a quitarme el vehículo». Caminé lentamente hacia el interior del despacho. Me detuve justo frente a él y apoyé las palmas de las manos sobre el borde de la mesa humedecida. La mirada firme que le mantuve durante 3 segundos enteros sofocó de inmediato los alaridos de mi yerno. La habitación quedó sumida en un silencio denso, únicamente interrumpido por el goteo constante del agua sobre el suelo de cemento del taller. «No vuelvas a alzarme la voz en este recinto, Rodrigo», dije con una modulación grave y pausada que heló el ambiente. «Tomás lleva más de 30 años gestionando este negocio y no tiene ninguna necesidad de inventar mentiras. Acabas de admitir que debías 42.000 euros, pero omitiste el pequeño detalle de que ya estabas vendiendo las piezas de mi automóvil a espaldas de mi propia familia». «Julián, escucha, déjame explicarte cómo fue», balbuceó él, secándose el sudor de la frente con la manga de la chaqueta, mientras sus ojos buscaban desesperadamente una salida hacia la puerta exterior. «Ese sujeto es un intermediario de un taller ilegal del Polígono Sur. Me presionó muchísimo la semana pasada. Me dijo que si no le daba una señal de compromiso para demostrar que el clásico era mío, iría a buscar a Elena al colegio donde imparte clases. Tuve que firmarle un recibo simple para ganar tiempo, te lo juro por la vida de mis hijos». «¿Firmaste un contrato privado utilizando la matrícula de mi coche?», le pregunté con la serenidad peligrosa de quien acaba de confirmar la magnitud exacta de una traición. «No solo has querido robarme el vehículo frente a toda la familia en el almuerzo del domingo, sino que has cometido un delito de falsedad documental y venta fraudulenta de un bien que no te pertenece». Rodrigo se dejó caer nuevamente sobre la silla de cuero, ocultando el rostro entre las manos, mientras soltaba un gemido sofocado. El reloj metálico instalado en la pared de la oficina marcaba las 10:25. La trampa que él mismo había construido a lo largo de los últimos meses se estaba cerrando de forma implacable sobre su propio cuello. Tomás sacó del cajón de su escritorio una libreta de notas, hojeó 2 páginas y colocó sobre la mesa
una fotocopia arrugada que el comprador misterioso le había dejado días atrás. Era la reproducción de un documento manuscrito donde aparecía la firma torpe de Rodrigo al lado de la matrícula exacta de mi coupé clásico, especificando la entrega de 8.000 euros en efectivo en concepto de reserva por el motor y la transmisión. El hombre del traje oscuro me dijo que regresaría hoy mismo a las 12:30 para llevarse el coche en una plataforma propia, añadió Tomás, mirando la hoja con desprecio. Dijo que si el automóvil no estaba disponible en esta nave, consideraría la transacción como una estafa directa y resolvería el asunto mediante sus propios métodos. Sostuve la fotocopia entre los dedos, observando la traza de la firma de Rodrigo. La complejidad del escenario requería ahora un despliegue táctico implacable. Ya no se trataba únicamente de darle una lección de humildad a un yerno arrogante, sino de proteger la integridad física y financiera de mi hija Elena y de toda nuestra familia antes de que la violencia de los prestamistas informales alcanzara la puerta de nuestra vivienda. Rodrigo, dije doblando el papel con precisión milimétrica y guardándolo en el bolsillo interior de mi saco. Vas a tomar tu teléfono móvil en este mismo instante. Vas a llamar al número de ese comprador del Polígono Sur y le vas a decir que el propietario legítimo del vehículo está esperándolo en este taller para resolver el contrato de forma personal. No puedo hacer eso, Julián, exclamó él con los ojos desorbitados por el pánico. Ese tipo es un tipo peligroso. Si se da cuenta de que no le voy a entregar el motor, me va a destrozar la vida y va a ir directamente a por mi familia. Tu familia es mi hija y mis nietos, respondí dando un paso firme hacia él y sujetándolo del solapa de la chaqueta con la mano izquierda, mostrando una fuerza física que él no esperaba de un hombre de mi edad. Y yo no voy a permitir que un cobarde irresponsable ponga en peligro el techo de los míos por sus miserables deudas de juego. ¿Vas a hacer esa llamada ahora mismo o llamo al comisario de la Policía Nacional para que venga a arrestarte por estafa en esta misma oficina? Rodrigo tembló de arriba a abajo. La contundencia de mis palabras y la firmeza con la que sostenía su chaqueta le hicieron comprender que no había espacio para la negociación. Con la mano derecha temblorosa, sacó el teléfono, buscó en la agenda de contactos y marcó el número indicado mientras Tomás y yo lo observábamos sin pestañear. El altavoz del dispositivo dejó escuchar 4 tonos de llamada antes de que una voz grave, áspera y cargada de una frialdad amenazante, respondiera desde el otro lado. «¿Qué quieres, Rodrigo?», espetó el sujeto sin rodeos. «Espero que no me llames para darme más excusas. Estoy a punto de salir con la grúa hacia el taller». Rodrigo tragó saliva con tal dificultad que el sonido resultó audible en la pequeña oficina. Me miró con pavor antes de articular las palabras que yo le había indicado mediante un gesto de la cabeza. «Escucha, Carlos», dijo Rodrigo con la voz entrecortada. «Estoy en el taller de Tomás Navarro. El dueño real del coche, el señor Julián Morales, está aquí conmigo. Queremos que vengas de inmediato para resolver la devolución del dinero y cerrar el asunto de la documentación». Se produjo un silencio pesado al otro lado de la línea que se prolongó durante 5 segundos eternos. El ruido del tráfico urbano que se filtraba por la ventana del taller parecía haberse detenido por completo. «Así que el viejo se ha enterado», respondió el tal Carlos con una risa seca y desprovista de cualquier calidez. «Me parece perfecto, Rodrigo. No me gusta tratar con intermediarios de poca monta. Llegaré a ese taller en exactamente 20 minutos. Pero asegúrate de tener los 8.000 euros en efectivo sobre la mesa, porque si no está el dinero completo, me llevaré el coche o me cobraré la deuda de otra manera que no te va a gustar nada». La llamada se cortó abruptamente con un chasquido seco. Rodrigo dejó caer el teléfono sobre el escritorio y se tapó la cara con ambas manos, temblando visiblemente en la silla. «No tengo ese dinero, Julián», sollozó mi yerno con una voz infantil y deshecha. «Me gasté los 8.000 euros esa misma noche para pagar los intereses atrasados de la otra deuda. No tengo ni un solo euro en la cuenta corriente». «Yo sé perfectamente que no tienes nada», le dije con desprecio mientras me giraba hacia la puerta del despacho. «Por eso mismo voy a resolver esto a mi manera.
Tomás, acompáñame afuera un momento. Salimos al pasillo central de la nave industrial, dejando a Rodrigo solo en la oficina. La luz de la mañana entraba a través de los ventanales superiores del taller, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Tomás me miró con preocupación evidente, marcando las arrugas de su rostro. «Julián, ese tal Carlos no es un cliente habitual de la zona», me advirtió mi viejo amigo en tono bajo. «Es un tipo que gestiona un desguace no autorizado en el sector industrial del sur, tiene antecedentes por extorsión y no se rige por las normas habituales de los negocios. He tratado con matones y estafadores de toda clase durante 40 años en los talleres de la capital, Tomás», le respondí con absoluta serenidad. «Los hombres como él solo prosperan cuando encuentran a cobardes como Rodrigo, que se dejan intimidar por amenazas verbales. Conmigo va a tener que utilizar un lenguaje completamente diferente». Caminé hacia el elevador hidráulico, donde permanecía suspendido mi coupé clásico. Observé el bloque del motor desde abajo, comprobando que la modificación eléctrica que yo había activado la noche anterior continuaba intacta. Introduje la mano en el compartimento inferior, ajusté un pequeño conector secundario que solo yo conocía y bajé la estructura de protección del chasis con un movimiento preciso de la palanca. Eran las 10:45 de la mañana. En 15 minutos, el extorsionador cruzaría la puerta de entrada de la nave. Me dirigí hacia la mesa de trabajo principal. Tomé una llave inglesa de acero forjado de 400 milímetros y la coloqué serenamente sobre la superficie de madera junto al cuaderno de registros. En ese preciso instante, el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto exterior anunció la llegada de un vehículo de gran tonelaje. Un todoterreno negro de cristales tintados se detuvo en mitad del patio del taller, bloqueando la salida principal. De la puerta del conductor descendió un hombre robusto, de unos 45 años, vistiendo una cazadora de cuero oscuro y manteniendo la mano derecha introducida sospechosamente en el bolsillo interior de su abrigo. Detrás de él, desde la puerta lateral del copiloto, bajó un segundo individuo de gran envergadura que caminaba con paso pesado directamente hacia la entrada del taller. Tomás dio un paso al frente posicionándose a mi lado, mientras escuchamos los pasos aterrorizados de Rodrigo, que salía corriendo de la oficina para ocultarse tras los armarios de herramientas. Permanecí inmóvil junto a la mesa de trabajo, cruzando los brazos sobre el pecho y fijando la mirada en el hombre de la cazadora de cuero que acaba de cruzar el umbral de la nave. «¿Quién de los dos es el tal Julián Morales?», preguntó el sujeto con voz ronca, paseando la mirada por los vehículos elevados antes de fijarla en mí. «Yo soy Julián Morales», respondí avanzando 2 pasos con aplomo absoluto. «El único dueño de este taller y el único titular del automóvil que pretendías comprar de forma ilegal». El hombre sonrió con arrogancia, sacó la mano derecha del bolsillo de la cazadora y mostró una carpeta de plástico transparente que contenía un documento con la firma de mi yerno. «No me interesan tus historias familiares, viejo», dijo el tal Carlos dando un paso agresivo hacia mi posición. «Tu yerno firmó este papel y se llevó 8.000 euros de mi bolsillo. O me das el dinero ahora mismo con los intereses correspondientes, o mis muchachos enganchan ese clásico y se lo llevan a mi nave antes de que termine la mañana». Sostuve la mirada del extorsionador sin retroceder un solo centímetro. La tensión en el aire del taller se volvió sofocante, pero antes de que yo pudiera pronunciar la frase que tenía preparada para desarticular su amenaza, el sonido de un coche frenando bruscamente en la entrada exterior hizo que todos los presentes nos giráramos de golpe. De un turismo blanco que acababa de aparcar en segunda fila, descendió mi hija Elena. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados por el llanto, y en la mano derecha sostenía un sobre de papel manila repleto de documentos bancarios que acababa de extraer de la caja de seguridad de su entidad financiera. El golpe seco de la carpeta de plástico sobre el capó metálico del automóvil que estaba junto a la entrada hizo que los 2 acompañantes de Carlos dieran un paso atrás de manera instintiva a las 11:05 de la mañana. Mi hija Elena cruzó el umbral de la nave industrial con los labios temblando por la rabia y los ojos fijos en la figura de Rodrigo,
quien permanecía encogido tras el armario de herramientas del pasillo lateral. El sobre de papel manila que llevaba en la mano derecha estaba arrugado por la presión de sus dedos. «¿Qué significa todo esto, Rodrigo?», preguntó Elena, con una voz cortante que resonó en cada rincón del taller. «He ido al banco a primera hora para pedir el extracto de la cuenta de ahorros que teníamos para los niños, y he descubierto que falta más de la mitad del capital. ¿Qué hacen estos hombres aquí con la matrícula del coche de mi padre?». Carlos soltó una carcajada seca, ajustándose los puños de la cazadora de cuero mientras miraba a mi hija con una mezcla de diversión y condescendencia. «Vaya, parece que la esposa acaba de enterarse de los negocios de su marido», dijo el extorsionador, señalando a Rodrigo con el pulgar. «Señora, su esposo se ha gastado más de 40.000 euros en los últimos 6 meses en locales de apuestas del sector sur. Me debe 8.000 euros en efectivo que se llevó la semana pasada prometiéndome el motor de este coche clásico como garantía. Así que no me venga con lamentos familiares, porque yo he venido a cobrar lo mío». Elena miró a Rodrigo con una expresión de horror y asco que jamás le había visto en el rostro. Rodrigo intentó avanzar un paso hacia ella, extendiendo las manos en un gesto de súplica patética que solo acentuó su humillación pública. «Elena, te lo puedo explicar todo», balbuceó mi yerno con la voz ahogada por el pánico. «Fue una mala racha. Iba a recuperar todo el dinero con la venta de la parcela del norte hoy mismo, pero mi suegro bloqueó el coche y no pude llegar a la cita con los inversores». «No vuelvas a culpar a mi padre de tus miserias», gritó Elena, dando un paso firme hacia su esposo y lanzándole el sobre de documentos directamente al pecho. Las hojas de los extractos bancarios se esparcieron por el suelo de cemento, mostrando las decenas de transferencias efectuadas a plataformas de juego no reguladas durante los últimos meses. «Mi padre ha trabajado toda su vida honradamente mientras tú usabas nuestro dinero y la dignidad de esta familia para tapar tu vicio». Aproveché el momento de confusión para dar 2 pasos al frente, colocándome exactamente entre Carlos y mi hija. Mi postura recta y la calma de mi mirada transmitieron una solidez que detuvo de inmediato los avances del acompañante de gran envergadura que intentaba acorralar a Elena. «Carlos», dije en voz alta, captando la atención de todos los presentes en la nave. «Tú eres un hombre de negocios del sector del desguace y sabes perfectamente cómo funciona la ley en esta ciudad. Este contrato privado que te firmó mi yerno no tiene ningún valor legal, porque la propiedad del vehículo pertenece íntegramente a Julián Morales Castro. Si pones un solo dedo sobre este automóvil o intentas intimidar a mi hija, la denuncia por extorsión y falsedad documental llegará al juzgado de guardia antes de que termines de salir de esta calle». Carlos se acercó a mí hasta quedar a pocos centímetros de mi rostro. El olor a tabaco negro y a humedad que emanaba de su ropa era penetrante, pero no pestañeé ni un solo instante. Sostuve su mirada con la serenidad del profesional que ha lidiado con toda clase de situaciones complejas a lo largo de 4 décadas de oficio. «No me asustan tus juicios, viejo», murmuró el extorsionador en tono amenazante. «Tengo un documento firmado por el marido de tu hija con la matrícula de este coche. Si no me llevo el motor, me llevo los 8.000 euros más 2.000 de intereses por el tiempo que me habéis hecho perder esta mañana». «No te vas a llevar ni un solo euro de intereses no regulados», intervino Tomás desde la oficina, saliendo al pasillo con una carpeta roja en la mano. «Y en esta nave hay 4 cámaras de vigilancia de alta definición grabando cada palabra y cada gesto que estáis haciendo desde que habéis cruzado la puerta. Si no salís de mi propiedad en 3 minutos, la llamada que haré no será a la grúa, sino a la patrulla de la Policía Nacional que ronda este polígono industrial». Carlos miró hacia el techo del taller, identificando las lentes de las cámaras fijadas en las vigas de acero. Una mueca de frustración tensó las facciones de su rostro. Sabía perfectamente que un altercado físico grabado en vídeo destruirá las operaciones de su desguace ilegal en cuestión de horas. Se giró bruscamente hacia Rodrigo, señalándolo con un índice rígido que parecía una punta de acero. «Tienes hasta las 6 de la tarde de hoy para presentar los 8.000 euros exactos del principal en mi oficina del Polígono Sur», sentenció el tal Carlos,
con una voz helada que prometía consecuencias devastadoras. Si a las 6:01 no está el dinero completo en la caja, iré a buscarte al chalet donde vives, y no habrá cámaras ni suegros que puedan protegerte de lo que va a pasar. Sin esperar respuesta, Carlos hizo una señal a sus dos acompañantes. Los tres hombres se dieron la vuelta y caminaron a paso rápido hacia la salida principal de la nave. El sonido de las puertas del todoterreno al cerrarse de golpe y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto exterior resonaron en el ambiente, dejando tras de sí un silencio denso y opresivo. Elena se dejó caer sobre un banco de madera cercano, rompiendo a llorar en silencio mientras se cubría el rostro con las manos. Los papeles de los extractos bancarios continuaban esparcidos por el suelo como la evidencia irrebatible de una ruina moral y económica que se había estado gestando a sus espaldas durante años. Rodrigo permanecía paralizado en el pasillo, mirando el reloj de la pared que marcaba las 11:25 de la mañana. Le restaban menos de 7 horas para reunir una suma en efectivo que no tenía la menor posibilidad de conseguir por los cauces habituales. Caminé serenamente hacia la mesa de trabajo, tomé la carpeta donde guardaba la documentación oficial del cupé y me acerqué a mi hija. Apoyé suavemente la mano sobre su hombro, sintiendo el temblor de su cuerpo vencido por la vergüenza y el desengaño. «Levanta la cabeza, Elena», le dije con voz suave pero inflexible. «Hoy se ha terminado la mentira en la que has estado viviendo y eso es el primer paso para recuperar la tranquilidad. Este hombre ha demostrado que no tiene el menor respeto por ti, por tus hijos, ni por el esfuerzo de esta familia». Elena alzó los ojos, mirándome con una mezcla de dolor profundo y un arrepentimiento transparente que borraba cualquier rastro de la frialdad que había mostrado durante el almuerzo del domingo. «Perdóname, papá», dijo Elena entre sollozos, apretando mi mano con fuerza. «Perdóname por haber dudado de ti el domingo. Estaba tan ciega. No tenía ni idea de la clase de monstruo con el que me había casado». Rodrigo avanzó 2 pasos hacia nosotros, intentando recuperar desesperadamente una posición de autoridad que ya se había evaporado por completo. «Elena, por favor, tienes que ayudarme», suplicó mi yerno con los ojos desencajados. «Podemos pedir un préstamo rápido avalando la casa de tus padres. Es la única forma de pagar a ese hombre antes de las 6 de la tarde. Si me ayudan esta vez, juro que cambiaré de vida para siempre». Me giré hacia él con una lentitud calculada, sintiendo cómo la ira contenida durante días se transformaba en una firmeza absoluta e inquebrantable. «Jamás vas a poner en riesgo el techo de mi familia para pagar tus vicios de juego, Rodrigo», le respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «A partir de este mismo instante, estás fuera de mi casa y fuera de la vida de mi hija. No vas a tocar un solo euro más de las cuentas familiares, ni vas a volver a acercarte a mis nietos hasta que un juez determine lo contrario». «No puedes hacerme esto», gritó Rodrigo con un desesperado intento de rebeldía. «Esa casa también es el hogar de Elena, y yo tengo derecho a resolver mis asuntos». «Tu tiempo de imponer exigencias se ha terminado», intervino Tomás, colocándose al lado de Elena. «Si quieres salir de este taller por tu propio pie, será mejor que empieces a pensar cómo vas a conseguir ese dinero sin volver a cometer un delito». Rodrigo miró a los 3 adultos que lo rodeaban con una mezcla de rabia e impotencia total. Se dio cuenta de que no le quedaba un solo aliado, ni una sola excusa y ni una sola vía de manipulación disponible. Con las manos temblorosas, se ajustó la chaqueta desaliñada, dio media vuelta y salió corriendo de la nave industrial hacia la avenida principal, desapareciendo entre el tráfico de la mañana. Me quedé en mitad del taller, observando la puerta abierta por la que mi yerno acababa de huir. La primera fase de la estrategia había concluido con la expulsión del parásito y la revelación completa de la verdad ante mi hija, pero la amenaza de las 6 de la tarde continuaba suspendida sobre el ambiente como una espada de Damocles. Tomás se acercó a mí, recogiendo los papeles del suelo y entregándoselos a Elena, quien intentaba recomponer la compostura. «Julián», dijo mi viejo amigo en tono bajo, «Rodrigo no va a conseguir 8.000 euros en 6 horas por vías legales. Cuando den las 6 de la tarde,
y ese tal Carlos no reciba su dinero. Va a ir directamente a la casa de la urbanización buscando recuperar la garantía de cualquier forma. Lo sé perfectamente, Tomás, respondí caminando hacia el elevador donde descansaba mi automóvil clásico. Por eso mismo nosotros no vamos a esperar a que ellos vengan a buscar el problema. Vamos a tomar la iniciativa ahora mismo. Puse la mano sobre el tirador de la puerta del conductor del coupé, abrí el compartimento interior y extraje una pequeña libreta de direcciones con tapas de cuero negro que guardaba en la guantera secreta desde hacía más de 15 años. En la tercera página aparecía anotado un número de teléfono fijo junto a un nombre escrito en tinta azul. Inspector Jefe Manuel Serrador, Grupo de Delincuencia Organizada de la Comisaría Central. Elena me miró desde el banco de trabajo, con los ojos bien abiertos al ver el nombre registrado en la libreta. «Papá», preguntó mi hija con la voz entrecortada, «¿conoces a un inspector jefe de la Comisaría Central?» Sostuve la libreta entre los dedos, recordando la época en que prestaba servicios técnicos de mantenimiento para la flota de vehículos blindados de la Jefatura Superior de Policía. Manuel Serrador me debe la vida desde el año 2008, cuando le diagnosticamos a tiempo un fallo crítico en los frenos de su vehículo oficial antes de un operativo en la sierra. Respondí cerrando la libreta con un golpe seco. Es hora de cobrar ese favor. Pero antes de hacer la llamada, Elena, necesito que me entregues la clave de la caja fuerte secundaria que tu marido instaló en el despacho de la casa el mes pasado. Elena se quedó paralizada en el asiento, mirando a su alrededor con confusión evidente, antes de responder en un susurro cargado de incertidumbre. «Papá». «Rodrigo jamás me dio la clave de esa caja fuerte», admitió Elena con las manos temblorosas. «Pero ayer por la noche, mientras él se duchaba, vi que guardaba allí dentro una bolsa de tela negra con varios pasaportes y un juego de llaves que no pertenecen a ningún vehículo de nuestra familia». El timbre del teléfono fijo ubicado sobre la repisa de pino de la oficina de Tomás repicó 3 veces consecutivas a las 12:10 del mediodía, cortando de raíz la conversación sobre la bolsa de tela negra. Mi viejo amigo descolgó el auricular de baquelita negra. Escuchó en silencio durante apenas 10 segundos mientras asentía con la cabeza y me extendió el aparato con una expresión de extrema gravedad en el rostro. «Julián, es de la recepción de la comisaría del Distrito Centro», murmuró Tomás tapando el micrófono con la palma de la mano. «Dicen que el inspector jefe Manuel Serrador acaba de entrar en su despacho y que le han pasado el aviso urgente que dejaste registrado hace 20 minutos». Tomé el auricular de teléfono, apretándolo con la firmeza acumulada a lo largo de una mañana vertiginosa, y pegué el oído al altavoz de baquelita. «Habla Julián Morales Castro, Manuel», dije con tono claro y pausado, omitiendo cualquier preámbulo innecesario. «Necesito 10 minutos de tu tiempo en la nave industrial de la calle Almanza antes de que den las 3 de la tarde. Tengo en mi poder contratos ilegales de venta de un vehículo clásico, un intento de estafa por más de 40.000 euros y la participación directa de un extorsionador del Polígono Sur al que conoces de sobra. Carlos, el responsable del desguace clandestino de la carretera de Toledo». Al otro lado de la línea, se escuchó el crujido metálico de una silla de oficina al desplazarse bruscamente sobre el suelo de baldosas. «El desguace de Carlos el Chato», respondió la voz profunda y rasposa del inspector jefe Serrador, acompañada por el sonido de unas carpetas al cerrarse de golpe. «Llevamos 6 meses intentando cazar a ese tipo con pruebas de tráfico de piezas robadas y extorsión a propietarios de vehículos clásicos en la periferia de Madrid. Si tienes documentos firmados por él con entrega de dinero en efectivo, no tardaré ni 15 minutos en plantarme en ese taller con 2 patrullas de paisano». «Aquí te espero, Manuel», contesté antes de colgar el aparato con un movimiento preciso. Me giré hacia mi hija Elena, que permanecía de pie junto a la mesa de trabajo, sujetando con manos temblorosas los extractos bancarios destruidos por las deudas de Rodrigo. La revelación sobre los pasaportes y el juego de llaves desconocido archivado en la caja fuerte secreta del chalet había transformado su llanto inicial en una frialdad defensiva, la misma entereza que yo intenté inculcarle durante toda su infancia. «Elena»,
le ordené amablemente mientras sacaba de mi abrigo el manojo de llaves de mi coupé y las colocaba en mi bolsillo interior. Vas a coger tu vehículo ahora mismo y vas a ir al colegio a recoger a los niños. Quiero que los lleves a casa de tu tía Rosa en el municipio vecino y te quedes allí hasta que yo te llame por teléfono. Nadie debe saber dónde estáis durante las próximas horas. Pero papá, objetó ella dando un paso al frente, con la preocupación marcada en el rostro. ¿Qué vas a hacer con la caja fuerte de Rodrigo? Si él regresa al chalet antes de las 6 de la tarde para buscar esos pasaportes o dinero oculto, se dará cuenta de que hemos descubierto todo. Yo mismo iré al chalet dentro de media hora, respondí mirándola directamente a los ojos, con la seguridad de quien no admite réplica. Tengo la copia maestra de la llave de la vivienda que guardé cuando me ayudaste a reformar la entrada hace 3 años. Voy a abrir esa caja fuerte antes de que tu marido regrese a buscar refugio. Elena asintió en silencio. Me dio un abrazo apretado en mitad del pasillo central del taller y caminó hacia la salida exterior con paso firme, lista para proteger a mis nietos de la marea de barro que amenazaba con devorar nuestro apellido. Tomás y yo nos quedamos solos en la nave industrial mientras los minutos avanzaban de forma implacable. A las 12:35, el rugido de 2 motores sin rotular anunció la llegada del inspector jefe Manuel Serrador. Un agente alto, de pelo canoso, vistiendo una gabardina gris y acompañado por 2 instructores de la policía judicial, cruzaron el gran portón de chapa. Serrador caminó directamente hacia mi posición, estrechándome la mano con un apretón fuerte que recordaba el viejo respeto mutuo de nuestros años de servicio industrial. Ha pasado bastante tiempo desde aquel problema con los frenos del vehículo de la patrulla en la sierra, Julián, comentó el inspector jefe, esbozando una breve sonrisa antes de tornar su rostro completamente serio. Enséñame exactamente qué es lo que tienes entre manos. Saqué de mi chaqueta la fotocopia del documento privado donde Rodrigo había plasmado su firma al lado de la matrícula de mi automóvil para recibir el adelanto de 8.000 euros, acompañada de las notas manuscritas con las cantidades que adeudaba a los prestamistas ilegales del sector sur. Serrador examinó las hojas con una lupa de mano que extrajo de su bolsillo, deteniéndose especialmente en los sellos y en la caligrafía de la reserva. Esta es la firma manuscrita de Carlos el Chato en el recibo de la fianza, declaró el inspector jefe con brillo de satisfacción en los ojos. Este documento configura una tentativa clara de receptación de bienes robados y extorsión continuada. Con esto y la grabación de las cámaras de seguridad que me ha mencionado Tomás, tenemos base legal suficiente para intervenir en la cita de las 6 de la tarde. Hay algo más, Manuel, añadí dando un paso hacia la oficina trasera. Mi yerno, Rodrigo Ibáñez Soria, guarda en su chalet una caja fuerte no registrada, donde almacena documentos falsificados y pasaportes de origen desconocido. Mi hija ha descubierto que pretendía huir del país si los negocios con los desguaces ilegales salían mal. Serrador miró a sus 2 agentes y les hizo un gesto rápido con la cabeza. Ramos, pide una orden judicial de registro urgente para el domicilio de Rodrigo Ibáñez en la urbanización del norte, alegando riesgo inminente de fuga y ocultación de pruebas de estafa, ordenó el inspector jefe a su subalterno. Julián, tú vienes con nosotros en el coche de Paisano. Tu presencia como titular de la propiedad y denunciante principal es imprescindible para validar la apertura de la caja fuerte. Subimos al turismo sin distintivos policiales a las 13:15. El trayecto hacia la urbanización residencial donde vivía mi hija con su esposo se realizó en absoluto silencio. La luz del mediodía caía a plomo sobre las avenidas secundarias, proyectando sombras alargadas sobre las fachadas de los chalets independientes. Al llegar a la verja exterior de la vivienda, metí la llave maestra en la cerradura metálica de la entrada, abrí el portalón y guié al inspector jefe y a sus 2 agentes hacia el despacho situado en la planta superior de la casa. El ambiente en el interior de la residencia era pesado, hueco, como si la vivienda hubiera quedado despojada de toda vida familiar tras los acontecimientos de la mañana. Subimos las escaleras de madera sin hacer el menor ruido hasta llegar a la estancia trasera,
que Rodrigo utilizaba como oficina personal. Detrás de una estantería abarrotada de libros de derecho inmobiliario y carpetas de venta, descubrimos la pequeña puerta de acero de una caja fuerte incrustada en la pared de ladrillo. Está cerrada con un teclado electrónico de 6 dígitos y una cerradura de seguridad de doble paletón, observó el agente Ramos tocando la estructura metálica. Sin perder un solo segundo, me acerqué al escritorio de Rodrigo, revisé el reverso de la bandeja del teclado del ordenador, donde solía anotar contraseñas de trabajo, y encontré una combinación de números grabada en una etiqueta adhesiva, la fecha de nacimiento de su primer hijo invertida. Tecleé los dígitos en el panel numérico. La luz verde se encendió con un pitido agudo y el solenoide interno liberó la traba principal. Giré la manivela de acero y abrí la puerta metálica de par en par. En el interior de la caja fuerte, alineados en 2 compartimentos de tela, se encontraban los objetos que Elena había mencionado esa misma mañana. Sacé con cuidado la bolsa de tela negra y la deposité sobre la mesa de madera frente al inspector jefe Manuel Serrador. Al abrir la cremallera de la bolsa, la luz de la lámpara de escritorio iluminó su contenido de forma reveladora. 3 pasaportes de diferentes nacionalidades sudamericanas con la fotografía de Rodrigo, pero bajo nombres falsos, 2 juegos de llaves con mandos de alta frecuencia pertenecientes a turismos de gran cilindrada, matriculados en el extranjero, y 6 fajos de billetes de 100 euros envueltos en plástico transparente. 40.000 euros en efectivo en billetes sin registrar, murmuró el inspector jefe Serrador mientras inspeccionaba los pasaportes falsificados con unos guantes de látex. Tu yerno no solo estaba ahogado por deudas de juego, Julián. Formaba parte de una red de blanqueo de capitales que utilizaba compras inmobiliarias de bajo valor para introducir dinero procedente del tráfico ilegal de vehículos entre fronteras. En ese preciso instante, el sonido de una cerradura al girar en la planta baja de la casa hizo que todos los presentes nos quedáramos completamente inmóviles. El chirrido de la puerta principal de la vivienda al abrirse resonó por el hueco de la escalera, seguido por los pasos apresurados de alguien que subía peldaño a peldaño con evidente desesperación. Rodrigo acababa de regresar a la casa antes de lo previsto, buscando extraer el dinero en efectivo y la documentación falsa de la caja fuerte antes de que la policía o los prestamistas bloquearan sus movimientos. El inspector jefe Serrador hizo una señal de silencio a sus agentes, que desenfundaron sus armas reglamentarias y se posicionaron a ambos lados del marco de la puerta del despacho. Permanecí de pie en el centro de la habitación, justo al lado de la bolsa de tela negra abierta sobre la mesa, esperando el momento exacto en que mi yerno cruzara el umbral para enfrentar el desenlace definitivo de sus engaños. Cuando Rodrigo apareció en el pasillo superior, con el rostro sudoroso, el pelo desgreñado y las llaves de la vivienda en la mano derecha, se detuvo en seco al ver la puerta del despacho abierta y la luz encendida en el interior. Dio un paso hacia el marco de la estancia, pero al fijar la mirada en mí, en la bolsa abierta de los pasaportes falsos y en los 3 agentes de policía que lo rodeaban, la llave de la casa se le cayó de los dedos, impactando contra el suelo de madera con un chasquido metálico que selló su destino. Julián, balbuceó Rodrigo en un hilo de voz inaudible, dando un paso atrás mientras la tez de su rostro se tornaba del color de la ceniza. ¿Qué habéis hecho? Sin embargo, antes de que el inspector jefe pudiera pronunciar la orden de detención, el teléfono móvil que Rodrigo llevaba en el bolsillo de la chaqueta comenzó a sonar con una melodía estridente y continua. La pantalla del dispositivo iluminó el interior del pasillo, mostrando el nombre de la persona que realizaba la llamada entrante, Carlos el Chato. Y en ese mismo segundo, desde el patio exterior de la vivienda, el estruendo de un impacto violento contra la verja metálica de la entrada principal anunció que la camioneta del extorsionador acababa de derribar el portón para entrar a la propiedad antes de la hora acordada. El crujido del marco de hierro de la verja, cayendo sobre los guijarros del jardín, resonó en toda la vivienda a las 13:45. Las vibraciones del impacto hicieron temblar las cristalerías de la vitrina del pasillo superior, mientras la estructura del todoterreno negro de Carlos
avanzaba por el camino de acceso hasta detenerse justo debajo del ventanal del despacho. 2 portazos secos retumbaron en el patio exterior, seguidos por el sonido de pasos pesados subiendo los escalones del porche de entrada. «Ramos, permanece con el detenido en esta estancia y no permitas que toque ningún dispositivo», ordenó el inspector jefe Manuel Serrador con voz tajante, desenfundando su pistola reglamentaria mientras hacía una señal a su compañero para que se desplegara hacia el rellano de la escalera. Rodrigo permanecía paralizado junto al marco de la puerta del despacho, con las manos temblorosas pegadas a los muslos y los ojos desorbitados por una mezcla de pánico e impotencia. Las esposas metálicas que el agente Ramos acababa de ajustar alrededor de sus muñecas emitieron un chasquido metálico que puso fin a cualquier intento de fuga. Las pruebas encontradas dentro de la caja fuerte, los 3 pasaportes falsificados a su nombre, los 40.000 euros en efectivo de procedencia ilícita y la documentación de los vehículos robados ya eran custodia oficial de la Policía Nacional. Caminé serenamente detrás del inspector jefe Serrador hacia la planta baja de la vivienda, descendiendo los escalones de madera con la compostura de quien ha calculado cada paso de la operación. Desde el gran ventanal del salón principal pude observar a Carlos el Chato atravesar la puerta de entrada que él mismo acababa de reventar. Llevaba la misma cazadora de cuero oscuro de la mañana, pero su rostro reflejaba una ira descontrolada al no haber obtenido el dinero pactado. Detrás de él, su acompañante de gran envergadura sostenía una palanqueta de acero en la mano derecha. «Rodrigo, da la cara de una maldita vez», gritó Carlos en mitad del recibidor, con una voz ronca que retumbó en las paredes de la casa. «Sé que estás aquí dentro escondido como una rata. O me entregas los 8.000 euros del adelanto ahora mismo, o te juro que destrozo esta propiedad hasta el último ladrillo». «Policía Nacional, alto ahí, no se mueva nadie», exclamó el inspector jefe Serrador saliendo al pasillo principal con la placa oficial extendida en la mano izquierda y el arma reglamentaria apuntando directamente al pecho del extorsionador. Carlos se quedó congelado en mitad del recibidor. La sorpresa de encontrarse frente a la jefatura de policía en lugar de un interlocutor cobarde hizo que la arrogancia de su rostro se desintegrara en una fracción de segundo. El acompañante que sostenía la barra de hierro dejó caer la herramienta sobre la alfombra de la entrada con un golpe sordo, levantando inmediatamente ambas manos en el aire. «Serrador», balbuceó Carlos, dando un paso involuntario hacia atrás mientras reconocía al mando policial que llevaba meses tras sus pasos en el Polígono Sur. «Esto es un error. Yo solo he venido a reclamar una deuda mercantil legítima con el dueño de esta vivienda». «Tus deudas mercantiles con documentos falsos y amenazas de violencia se han terminado hoy, Carlos», respondió el inspector jefe con absoluta firmeza, mientras el agente de la policía judicial avanzaba por el lateral para colocar las esposas a ambos delincuentes. «Tenemos en nuestro poder la fotocopia del contrato privado ilegal, la grabación en alta definición de tus amenazas en el taller de la calle Almansa y el testimonio directo del titular del vehículo que pretendías desguazar». Avancé 3 pasos por el pasillo hasta situarme al lado del inspector jefe, mirando directamente a los ojos del hombre que horas antes pretendía arrebatarme el trabajo de 12 años mediante la intimidación. «Te dije en el taller que la propiedad del automóvil pertenecía a Julián Morales Castro», declaré con una voz clara y penetrante que silenció cualquier réplica. «Pensaste que estabas tratando con un anciano indefenso al que podrías pisotear, pero cometiste el error de ignorar que los hombres que trabajamos durante 4 décadas con nuestras manos conocemos perfectamente cómo desarmar a los parásitos como tú». Carlos me dirigió una mirada cargada de rencor y frustración, pero no atrevió a pronunciar una sola palabra más mientras los agentes de la policía judicial le ajustaban los grilletes y lo conducían hacia la salida exterior, donde 2 patrullas con los rotativos luminosos encendidos acababan de aparcar en segunda fila. Poco después, el agente Ramos bajó las escaleras escoltando a Rodrigo. Mi yerno caminaba con la cabeza gacha, evitando fijar la vista en mi posición. El traje de vestir que vestía por la mañana lucía arrugado y manchado.
representando la ruina total de un hombre que prefirió la mentira, el juego y la traición antes que el respeto hacia la familia que lo había acogido. «Señor Morales», dijo el agente entregándome el manojo de llaves maestras de la vivienda que yo le había facilitado al inspector. «Su yerno será trasladado inmediatamente a las dependencias de la Comisaría Central para prestar declaración ante el juez de guardia por los delitos de estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y pertenencia a red de tráfico ilícito de vehículos». «Gracias por su trabajo, agente», respondí guardando las llaves en mi bolsillo. Subí a la primera planta de la casa para comprobar que la estancia del despacho quedara debidamente precintada por la policía científica, asegurándome de que cada documento de mi hija Elena quedara bajo resguardo. Al mirar por el ventanal que daba al patio trasero, vi a los 3 detenidos ser introducidos en los asientos traseros de los vehículos policiales, cerrando de forma definitiva un capítulo nefasto en la historia de nuestra familia. A las 15:30, la residencia quedó en completo silencio. Caminé hacia el garaje del chalet, abrí el portón lateral y contemplé el espacio vacío donde hasta el domingo solía descansar mi coupé clásico. Aunque el vehículo se encontraba a salvo en la nave industrial de mi amigo Tomás, la tarea de restituir la dignidad familiar exigía ejecutar el último movimiento de la estrategia que había diseñado minuciosamente. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número de Elena. «Papá», respondió mi hija al segundo tono, con la voz temblorosa por la ansiedad acumulada durante horas de espera en la casa de su tía Rosa. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Vi pasar 2 patrullas por la carretera principal hace un rato». «Todo ha terminado, Elena», le dije con una serenidad tibia que le transmitió un alivio inmediato al otro lado de la línea. «Rodrigo y los extorsionadores están bajo custodia policial en la comisaría central. La caja fuerte ha sido abierta y la policía ha incautado todas las pruebas de sus actividades ilícitas. Puedes regresar al chalet con los niños cuando quieras. El peligro ha desaparecido por completo». Se escuchó un sollozo ahogado de gratitud a través del altavoz del teléfono. «Gracias, papá. De verdad no sé qué habría sido de nosotros sin ti», murmuró Elena con el corazón en la mano. «Fui una egoísta y una ciega el domingo. Me dejé manipular por sus palabras y no fui capaz de defenderte cuando te quitó las llaves. Nunca me voy a perdonar haberte fallado de esa manera. No hay nada que perdonar cuando la verdad sale a la luz a tiempo, hija», le respondí con ternura de padre. «Los errores se corrigen con actos, no con lamentaciones. Reúne a los niños y vente a casa. Hoy comemos juntos en paz». Tras colgar la llamada, llamé a un servicio de taxi para que me trasladara de vuelta a la nave industrial de la calle Almansa. El trayecto por las avenidas de Madrid bajo el sol de la tarde se sintió liviano, como si un peso invisible de toneladas hubiera sido retirado de mis hombros. Al cruzar el portón del taller de Tomás a las 16:15, me encontré a mi viejo amigo sentado en la mesa de recepción, disfrutando de un café caliente, mientras observaba mi coupé clásico suspendido en el elevador hidráulico. «Todo arreglado con la policía, ¿verdad, Julián?», preguntó Tomás levantándose con una sonrisa abierta para estrecharme la mano. «Todo en orden, Tomás», respondí caminando hacia el panel de control del elevador. «Es hora de bajar esta máquina a su terreno y poner a funcionar el motor como es debido». Presioné la palanca de liberación del sistema hidráulico. La plataforma descendió suavemente con un leve siseo de aire comprimido hasta que las 4 ruedas del vehículo impactaron firmemente contra el suelo de cemento del taller. Introduje la mano en el compartimento inferior del capó. Reconecté el cable de masa de la bobina de encendido que había desactivado la madrugada del lunes y ajusté la tuerca de seguridad con una llave fija de 10 milímetros. Abrí la puerta del conductor. Me acomodé en el asiento de piel negra que tanto trabajo me había costado restaurar y coloqué la llave original en el bombín de arranque. Giré el contacto. El motor de 8 cilindros cobró vida de inmediato, con un rugido profundo, redondo y perfecto, que llenó todo el recinto del taller con la música inconfundible de una mecánica analógica, ajustada a la perfección.
Las agujas del tablero de instrumentos se elevaron instantáneamente, señalando la presión de aceite y la carga de la batería en sus niveles óptimos. Tomás se acercó a la ventanilla, apoyando los brazos en el marco, con una mueca de absoluta satisfacción en el rostro. Ese motor suena mejor que el día que salió de la fábrica en 1985, amigo mío, comentó mi compañero de oficio. Suena como debe sonar lo que se ha construido con esfuerzo, paciencia y respeto, le contesté acelerando ligeramente para escuchar la respuesta limpia de las válvulas. A las 17 horas en punto, salí de la nave industrial al volante de mi vehículo clásico. Sentir la vibración del volante entre mis manos y la respuesta inmediata del acelerador mientras recorría las avenidas de la ciudad me devolvió la plenitud de mi oficio y de mi condición de hombre de cabeza. Ya no había mentiras que esconder, ni amenazas que temer. Conduje sin prisa hacia la urbanización del norte. Al girar en la esquina de la calle donde se ubicaba el chalet, divisé el vehículo de mi hija Elena, aparcado frente a la entrada. Mis dos nietos corrían por el césped del jardín delantero, ajenos a la tormenta que se había despejado sobre sus vidas, mientras mi hija me esperaba de pie junto a la verja exterior. Aparqué el coupé junto a la acera, apagué el motor y descendí del habitáculo manteniendo la espalda recta y la frente en alto. Elena caminó hacia mí con los ojos brillantes, se abrazó a mi cuello con una fuerza que resumía años de afecto recobrado y se inclinó para mirar el salpicadero del vehículo. «Es un coche hermoso, papá», me dijo mi hija con la voz libre de cualquier sombra del pasado, «y jamás volverá a salir de este garaje sin tu permiso». «El coche solo es metal y pintura, Elena», le respondí apretando su mano con afecto. «Lo importante es que esta familia ha recuperado la dignidad y el respeto que nunca debieron perderse». Nos adentramos en la vivienda para preparar la cena familiar mientras la luz dorada del atardecer iluminaba la silueta del automóvil aparcado en la entrada. Todo parecía haber encontrado su sitio definitivo mediante la aplicación rigurosa de la verdad y la justicia. Sin embargo, cuando cayeron las 20 horas de la noche y la tranquilidad reinaba en el comedor, el timbre de la puerta principal volvió a sonar con 3 golpes secos y firmes. Al abrir la puerta, me encontré frente a un cartero de los servicios de notificación urgente de los juzgados, quien sostenía una carpeta oficial de color amarillo en la mano derecha. «Señor Julián Morales Castro», preguntó el funcionario revisando la hoja de entrega, «tengo una notificación procesal urgente emitida por el Juzgado de Instrucción número 4. Su yerno, Rodrigo Ibáñez Soria, acaba de prestar una declaración espontánea ante el fiscal donde afirma que usted era el verdadero cerebro financiero detrás de la venta de los vehículos clásicos». El rasgado del papel de estraza del sobre oficial de la notificación judicial resonó en el silencio del recibidor a las 20 horas y 5 minutos de la noche. Sostuve el documento entre mis dedos con un pulso tan firme como el de quien sostiene un micrómetro para calibrar un cigüeñal. La firma del funcionario de los juzgados figuraba en la parte inferior de la hoja amarilla, donde se detallaba la acusación desesperada que Rodrigo había lanzado ante el fiscal de guardia en un intento patético por reducir su inminente pena de prisión. «Firmen aquí la recepción de la cédula, señor Morales», dijo el notificador, entregándome un bolígrafo digital. «Tiene un plazo de 3 días para personarse con su representación letrada en el Juzgado de Instrucción número 4 si desea presentar alegaciones previas». «Mañana a primera hora estaré allí», respondí devolviendo el dispositivo táctil con absoluta tranquilidad. Cerré la puerta de entrada, caminé hacia el salón y me encontré con la mirada aterrorizada de mi hija Elena, quien había escuchado cada palabra desde el umbral del pasillo. La palidez había regresado a su rostro, pero esta vez no había lugar para el pánico. La experiencia acumulada a lo largo de aquellos intensos días nos había enseñado que la verdad no teme al papel impreso ni a las patrañas de un mentiroso acorralado. «Papá, ¿cómo es posible que Rodrigo haya tenido la desfachatez de culparte a ti?», preguntó Elena con la voz entrecortada por la indignación. «Él sabe perfectamente que tú no tenías nada que ver con sus deudas,
ni con los pasaportes falsos que la policía encontró en su caja fuerte. Es el último manotazo de ahogado de un hombre acorralado por sus propias decisiones, Elena. Le contesté, mientras doblaba la notificación amarilla y la guardaba serenamente en el bolsillo de mi chaqueta. Las mentiras construidas sobre la desesperación se desintegran en cuanto se enfrentan a pruebas físicas, documentos oficiales y testimonios con valor irrefutable. Mañana por la mañana, este asunto quedará definitivamente aclarado ante el juez. A las 8:30 de la mañana del día siguiente, entré en los juzgados de la Plaza de Castilla acompañado por el inspector jefe Manuel Serrador y por mi viejo amigo Tomás Navarro Vega. Caminamos por los pasillos de mármol del edificio hasta llegar a la puerta del despacho del fiscal del juzgado número 4. La serenidad de nuestro paso contrastaba con el ambiente tenso que se respiraba en las dependencias judiciales. El fiscal nos recibió en su oficina personal, una estancia sobria con paredes cubiertas de tomos de jurisprudencia y carpetas de expedientes procesales. Sobre su mesa de trabajo descansaba la declaración manuscrita que Rodrigo había prestado la noche anterior. «Buenos días, señor Morales», dijo el fiscal indicándome que tomara asiento frente a él. «Su yerno sostiene que usted coordinaba las modificaciones mecánicas de los vehículos de alta gama que posteriormente se vendían a través del desguace clandestino del Polígono Sur, y que el dinero hallado en la caja fuerte de la residencia era el pago por sus servicios de restauración sin factura». Sin pronunciar una sola palabra fuera de lugar, saqué de mi maletín de cuero una carpeta rígida que contenía los libros de registro de la Dirección General de Tráfico de los últimos 12 años, las facturas oficiales de cada pieza comprada para la restauración de mi coupé clásico con sus correspondientes certificados de homologación técnica y las grabaciones de seguridad de la nave industrial entregadas por Tomás. Aquí tiene las pruebas documentales que desmontan cada una de las sílabas pronunciadas por Rodrigo Ibáñez Soria, señor fiscal, declaré con una voz pausada que dominó la estancia. Ahí consta la trazabilidad exacta de cada euro invertido en mi automóvil, así como las denuncias por intento de estafa que tramité ante el inspector jefe Serrador antes de que mi yerno intentara huir del país con pasaportes falsos. El inspector jefe Manuel Serrador dio un paso al frente y depositó sobre el escritorio del fiscal el informe de la Policía Judicial redactado tras la inspección del chalet y la detención de Carlos el Chato. «Señor fiscal», intervino Serrador con la autoridad de su cargo. El detenido Rodrigo Ibáñez pretendía imputar al titular del vehículo para entorpecer el procedimiento. Los peritajes informáticos realizados en los teléfonos intervenidos demuestran que las conversaciones con la red de blanqueo de capitales eran gestionadas única y exclusivamente por el acusado desde su dispositivo personal. El fiscal examinó los documentos durante 10 minutos en un silencio sepulcral, revisando los sellos oficiales, las fechas de las inspecciones técnicas y los informes bancarios que demostraban que mi cuenta corriente jamás había recibido una sola transferencia de origen no certificado. Tras cerrar la última carpeta, se quitó las gafas de lectura y miró hacia la puerta donde los agentes de la policía custodiaban los expedientes del caso. «La acusación vertida por el investigado carece de todo sustento probatorio y será desestimada de forma inmediata», dictaminó el fiscal con rotundidad. Además, se deducirá testimonio contra Rodrigo Ibáñez Soria por un delito adicional de acusación y denuncia falsa contra su propio familiar. A las 11:15 salimos a la explanada exterior de los juzgados bajo un cielo despejado de verano. Sentí cómo el peso del sistema judicial ratificaba de manera oficial la dignidad, la limpieza y la rectitud con la que había conducido cada acto de mi vida profesional y personal. 2 meses después, la resolución firme de los tribunales dictaminó una condena de 6 años de prisión para Rodrigo Ibáñez Soria por los delitos acumulados de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, pertenencia a red de tráfico ilícito de vehículos y denuncia falsa. Asimismo, el juez decretó la disolución legal del matrimonio con la custodia completa de mis nietos, otorgada íntegramente a Elena, protegiendo todo el patrimonio familiar
frente a cualquier reclamación de acreedores. Carlos el Chato y sus colaboradores del Polígono Sur sufrieron el cierre definitivo de su nave clandestina y penas privativas de libertad tras probarse sus actividades de extorsión continuada en la periferia de la capital. La tranquilidad regresó de forma definitiva a la casa de la urbanización. Elena retomó su plaza de profesora en el colegio con la cabeza en alto, recuperando la sonrisa y el control de su vida familiar bajo el respaldo incondicional de un padre que jamás dudó en actuar con inteligencia y firmeza cuando el hogar fue amenazado. Mis nietos crecían felices en un entorno libre de engaños y manipulaciones. Un domingo de otoño a las 10 de la mañana, saqué mi coupé clásico del garaje de la vivienda tras haberle realizado una revisión rutinaria de bujías y niveles de fluido. El motor de 8 cilindros sonaba con una finura impecable, respondiendo al menor contacto del pedal con esa potencia suave y precisa que solo se consigue tras años de dedicación artesanal. Ajusté el espejo retrovisor interior. Contemplé las líneas perfectas de la carrocería, reflejadas en el cristal de la entrada, y coloqué las manos sobre el volante de cuero negro. Elena salió al porche de la vivienda sosteniendo 2 tazas de café caliente, mirándome con una profunda admiración que ya nada ni nadie podría empañar. «¿A dónde vas a dar un paseo hoy, papá?», me preguntó sonriendo desde la distancia. «Voy hasta el taller de Tomás a tomar un café con él y a disfrutar del camino», le respondí apretando suavemente el embrague. «Hoy el camino está despejado y el motor responde exactamente como tiene que responder». Aceleré serenamente, dejando atrás la verja del chalet, mientras el vehículo clásico se desplazaba por la carretera principal bordeada de árboles. Miré por la ventanilla abierta, sintiendo la brisa fresca del aire sobre mi rostro y la satisfacción indescriptible del hombre que defendió su trabajo, protegió a los suyos sin perder la compostura y demostró que la experiencia, el respeto y la verdad siempre prevalecerán sobre cualquier intento de arrogancia. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.